Hola, hoy es sábado 29 de agosto del año 2020. Soy Eduardo Pérez Oribe, los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Gracias a todos los que nos siguen sábado a sábado y a los que sea la primera vez que nos ven en nuestros encuentros de los días sábados a las 5 de la tarde, hora de Miami. Esta es nuestra reunión número 43, así que vamos a darle la bienvenida a todos los que se van incorporando y a Mercedes, que nos va a sorprender. Mercedes, ¿por dónde estás? ¿Dónde te encuentras hoy? Hola, Mercedes. No te escucho, Mercedes. No sé si nuestros asistentes te están escuchando, te están viendo. Yo no te escucho. Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. Mercedes está en algún lugar de la ciudad de Miami. Hoy vamos a hablar sobre Miami desde Miami. El sábado pasado Mercedes transmitió desde Detroit y hoy lo está haciendo aquí, desde la ciudad en la que vivimos, desde Miami. Así que, Mercedes, resolviendo problemas técnicos. Sí. Aquí nos escriben que no se escucha a Mercedes, yo tampoco te estoy escuchando. Dice Andrea, hola Eduardo y Mercedes, no se la ve, no se la escucha a Mercedes aún. Quizás Mercedes estás con algún problema técnico. Nos preguntan si es que estás en la estación satelital, pero bueno, quizás no muy lejos, ¿no? Por lo menos a 4 horas de Cabo Kennedy, de donde salen los cohetes para llegar a la estación satelital. Así que, Mercedes, mientras vas resolviendo tus asuntos técnicos por allí, vamos a comenzar con nuestra presentación de hoy, que va a tratar sobre Miami. Y para ello vamos a comenzar colocando aquí nuestra pantalla del día. Ahora sí, Mercedes, ahí te vemos. ¿Ahí me ven? ¿A dónde, Mercedes? ¿Dónde estás? Bueno, estoy en la entrada y justo ahí no hay señal. Se entrecorta, Mercedes. Estás en la entrada de, yo particularmente no pude seguir. Key Biscayne. De Key Biscayne, muy bien. Ahí está. En el puente que comunica Miami con Key Biscayne. Key Biscayne es una de las ciudades, de las 30 y pico que componen el condado Miami-Dade, a pocos minutos de Brickell y a pocos minutos del downtown de Miami. Así que con un cielo de verano de Miami, está Mercedes caminando en lo que es el puente de la entrada. Bueno, voy a tratar de mejor conexión, no sé si ahora me... No, se entrecorta un poco, quizás si ubicas una zona donde haya mejor señal, vamos a ir avanzando con lo que tenemos para hoy, y le agradecemos a todos los que sábado a sábado se acercan y a los que hoy sea su primer sábado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy de Miami y desde Miami. Tanto Mercedes como yo estamos en Miami, vivimos en la ciudad de Miami y hoy hablaremos de lo que se puede hacer aquí. La idea de hoy es, bueno, plantear un poco cómo está la ciudad hoy, qué ha pasado durante todos estos meses, donde el mundo ha vivido una emergencia sanitaria y nosotros aquí en Miami también, y hablaremos de lo que es la ciudad de Miami, cómo ha transcurrido durante estos meses, cómo se proyecta, y por otro lado vamos a hablar de lo que mencionamos en nuestras charlas, de la rentabilidad emocional, aquello que ofrece Miami más allá de un negocio. ¿Por qué comprar en Miami si quizás uno no está haciendo un muy buen negocio en determinadas áreas? Y también vamos a hablar de aquellas zonas donde, a pesar de lo que sucede en líneas generales en el condado Miami-Dade o en la Florida como un todo, sigue habiendo y hay oportunidades para lograr rentabilidad y capitalización. Así que esos son los temas de hoy. Veo, Mercedes, que te has acomodado en algún lugar, quizá con mejor señal. Hola, Mercedes. No, me parece que seguimos con alguna
dificultad técnica, mientras va solucionando el problema de comunicación. Vamos a ir avanzando entonces con la presentación que tenemos para el día de hoy, y me harás una señal cuando estés en condiciones de poder salir al aire en lo que ya son nuestros programas de los sábados. Bueno, a ver si me escuchan ahora. Sí, ahora se escucha un poco mejor, yo te estoy escuchando. Vamos a hablar sobre Florida entonces, uno de los 50 estados de los Estados Unidos, en el sureste del país, en la ciudad en la que nosotros vivimos, Miami en mi caso particular, Doral en la que vive Mercedes, y hoy en la zona de Key Biscayne. Aquí los estados están compuestos por condados, y dentro de cada condado se encuentran ciudades. El condado al que pertenece la ciudad de Miami es el condado de Miami-Dade, al cual pertenecen aproximadamente unas 30 a 32 ciudades. Las ciudades que hoy existen se han ido independizando, y de hecho Key Biscayne es una de ellas, se independizó hace ya más de 20 años atrás. Lo mismo pasa con la ciudad de Doral, o la ciudad de Sunny Isle, características de lo que es el condado Miami-Dade. Así que vamos a esperar a que Mercedes vuelva a tener conexión, y mientras tanto vamos a avanzar en lo que es la presentación de hoy. El estado de Florida, y como nosotros lo decimos muchas veces en nuestras presentaciones, es un estado que es muy amigable para hacer negocios, tan amigable que en uno de sus letreros de entrada fue tomado entre el estado de Georgia y el estado de Florida. Cuando uno llega al estado de Florida, el letrero le dice bienvenido a Florida y que estamos abiertos a los negocios. Y efectivamente es así. Es un estado donde no hay un impuesto del estado, y es un estado donde se puede realizar actividades de negocios de una manera muy fácil. A mí me gusta, cuando hablo de Miami, de Florida, hacer una pequeña encuesta, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien que no vive aquí en Estados Unidos o en Florida, ¿qué tiene en su mente cuando uno pronuncia la palabra Florida o Miami? En general, uno piensa en las playas, piensa en las compras, en South Beach, Ocean Drive, Lincoln Road, en los cruceros, el puerto de cruceros más grande del mundo, que está aquí en Miami, la cercanía a Disney y todo el mundo mágico de los parques, la cercanía también al centro espacial. Y Miami es todo eso, y es todo eso y mucho más. Florida es todo eso y mucho más. Vamos a hacer simplemente una pequeña enumeración de por qué Miami es mucho más, y por qué ofrece mucho más dentro de lo que es el estado de Florida. Ahora te volvemos a ver, Mercedes. ¿Puedes comunicarte desde allí? Bueno, seguimos avanzando entonces. Miami está considerado como uno de los centros de gestión de riqueza del mundo, al punto tal que ocupa el 6º puesto en el mundo en cuanto a destino de gestión patrimonial. Y este es un dato importante. Esto quiere decir que desde Miami se manejan riquezas del mundo, llámense empresas, inversiones y todo lo que tiene que ver con el mundo financiero y de los negocios. Miami se ha convertido en un centro regional tanto de la salud como un hub tecnológico. Además, Miami es el 2º centro financiero de Estados Unidos después de Nueva York. Esta zona financiera se concentra en el área de Brickell, en la avenida Brickell, que se la considera como el Wall Street del sur de los Estados Unidos. Florida además es el 4º estado del país en cuanto a su Producto Bruto Interno, y es el 3er estado en cuanto a cantidad de personas. Los estados de personas son California, luego Texas, hasta el año 2015 era Nueva York, y a partir del 2015 Florida pasó a Nueva York en cuanto a cantidad de personas. En cuanto al Producto Bruto Interno, el orden es California, Texas, Nueva York y Florida. El sur de la Florida es el número 1
en la creación de nuevas empresas en Estados Unidos. Es considerado Miami y sus alrededores como el área de los startups de los Estados Unidos. Así que lleva el récord y encabeza el ranking entonces en la creación de nuevas empresas. Nosotros permanentemente decimos a los que quieren hacer negocios e invertir en Estados Unidos, el estado de Florida es un excelente lugar para radicar sus empresas, registrar, independientemente que luego terminen haciendo negocio en cualquier parte del país o inclusive en algún otro país. Mercedes, veo que sigues allí por Key Biscayne. Sí, ahora me están viendo y me pueden escuchar. Ahora estoy moviendo para encontrar mejor señal. Qué bueno. Me metí en una marina. Hay mucha actividad de barcos, como verán. Es una tarde hermosa. Y estoy buscando la mejor postal de Miami para compartir con ustedes. Agua, palmeras, barcos. Me fui a Rusty Pelican, que es mi restaurante favorito por la vista que tiene, y no había lugar. Y después vine a otro bar, donde sí había lugar, pero la música estaba tan alta que seguramente no nos íbamos a escuchar. Así que bueno, improvisando, saliendo a recorrer y mostrarles distintas vistas de esta ciudad. Bien, Mercedes. Pues vamos avanzando entonces, y ahora sí, te estamos escuchando, te estamos viendo, y podemos, mira ahí qué bien el movimiento que se ve en Key Biscayne, en la marina, en una de las marinas de Key Biscayne. Y allá en el fondo es una se ve residencial y también es una zona característica por los deportes. Allí hasta no hace mucho se llevaba adelante lo que en su época se llamó la Copa Lipton y después Ericsson, y después tuvo diferentes nombres en el campeonato de tenis. Además, Key Biscayne tiene uno de los campos de golf selectos de aquí del condado Miami-Dade. Es actualmente la sede donde se realiza todos los años la exposición de barcos, que es la exposición más grande del mundo, que anteriormente se realizaba en Miami Beach. Los que alguna vez han estado aquí en febrero habrán visto la gran de barcos paralelo a Collins, en la bahía, frente al Fontainebleau. Todo eso se trasladó allí a Key Biscayne, donde también, por cierto, Mercedes, ahí está el Estadio Marino, que tiene un proyecto para ser reconstruido. Además, en Key Biscayne está el Seaquarium de Miami, que fue la casa del famoso Flipper, allí en los años, ¿qué años habrán sido esos? Mercedes, 60, por ahí. Y también, 60, 70, ¿no? 60, 70, también es la sede de la Universidad de Miami para los estudios de oceanografía, y allí hay una escuela muy buena de matemáticas. Así que mira, todo lo que hay en Key Biscayne, que en definitiva es una isla. Sí, vivimos Argentina en Key Biscayne. Se sigue cortando, me parece, Mercedes, que vas a tener que alejarte de esa linda zona de barcos, palmeras, playas. Sí. Y mientras tanto vamos avanzando aquí con información que hemos recopilado de la Asociación de Realtors de Miami. Y la misma nos dice, y mira esto que interesante, Mercedes, que los precios de las propiedades en el condado Miami-Dade se han incrementado en un año. Si tomamos julio del año 2019 a julio del 2020, la información nos dice que los precios se incrementaron en el condado Miami-Dade. ¿Y cómo fue ese incremento? Bueno, el precio de las casas se incrementó en un promedio del 10.2%. ¿Y qué particularidad? Esto significa que hubo un aumento consecutivo en los últimos 104 meses, lo que da un promedio anual en ese periodo de tiempo del orden del 8.5% anual. Y mira esto, como muchas veces uno va analizando diferentes barrios y vemos zonas que van creciendo, zonas que no lo hacen tanto, o zonas que tienen una gran oferta de viviendas, como puede ser el área de Brickell o la playa, aquellas donde en los últimos años, y últimos años me refiero a año y medio, 2 años, se han terminado de construir cientos y en algunos casos miles de unidades nuevas,
que hace que ciertas zonas los precios se hayan depreciado, pero definitivamente en otras han crecido, y eso da un promedio del 8.5% anual. En lo que hace a casas y en lo que hace a condominios, la suba fue menor, fue del 4.2%, y esto se dio en 106 meses. Si tomamos el periodo de 110 meses, en 106 meses hubo un crecimiento del 4.2% en lo que respecta a precios. Vamos a ver qué pasó con la cantidad de unidades. Si volvemos al tema de precios, estamos prácticamente en los precios de la época previa a la burbuja. La burbuja explotó en Miami, en Florida y en el país en el año 2007, y estamos hoy a niveles de precios prácticamente de esa época del año 2007. ¿Cómo se comportaron las ventas? El volumen de ventas. Bueno, el volumen de ventas decreció. Si bien los precios se incrementaron en los porcentajes que mencionamos, las ventas de propiedades decrecieron en un año en el 7.5%. En las casas decreció el 6% y en los condominios también el 6%. Así que por un lado se incrementó de una manera más que aceptable el precio promedio de las propiedades, y por otro lado lo que disminuyó fue la cantidad de unidades vendidas, tanto en condominios como en casas unifamiliares. Así que esto es un pantallazo, está actualizado porque es a julio de este año, el mes pasado, y nos muestra entonces qué pasó con los precios y qué pasó con la cantidad de ventas, tanto en casas como en condominios. Y aquí hay un dato que me parece muy interesante para compartir, y tiene que ver con cuál es el ranking de los compradores por país que invierten en Florida. Y esto es un dato actual, porque corresponde a la estadística del año pasado. El ranking lo encabezan entre Venezuela y Argentina con el 11%. El 11% de las propiedades compradas en Florida lo han hecho entonces provenientes de Venezuela y provenientes de Argentina. El 10% de Colombia, el 8% de Brasil, el 6% está repartido Canadá y México. Cuando hay dos países significa ese porcentaje cada uno de los países. En el caso de España, Perú y Francia, el 4% cada uno, y Chile y Ecuador, el 3% de las propiedades entonces compradas, vendidas en el estado de Florida, pertenecen a nacionales de los países que en este gráfico mencionamos. Es interesante ver entonces cómo se mantienen, inclusive si uno hace un análisis de qué pasó en años anteriores, prácticamente son estos los países que, aunque no estén en la primera, segunda, tercera o cuarta posición, siempre se han mantenido dentro de los primeros puestos en este ranking. Y esto es con respecto a Florida. Vamos a ver qué pasa con respecto a Miami, al condado Miami-Dade. Y específicamente el condado Miami-Dade, el número 1 son las inversiones de Venezuela, que significan el 17% de todas las inversiones, de todas las compras de propiedades en el condado de Miami-Dade durante el año 2019. Lo sigue Argentina con el 15%, Brasil con el 11%, Colombia con el 10%, México con el 5%, y Canadá y Ecuador con el 4%. Así que prácticamente en los 4 primeros países con un alto porcentaje de participación, nos encontramos que tanto en Florida como en el condado de Miami-Dade se encuentran Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia. Así que esos son las inversiones y de dónde provienen, de acuerdo a tanto el condado Miami-Dade como el estado de Florida en todo. Yo tengo aquí, Mercedes, un dato que también me gustaría compartirlos. Ahí veo que se está... Sí, yo quisiera saber si ahora tenemos mejor señal y si me escuchan. A ver cómo estamos ahora con el sonido. ¿Ahora estamos mejor? Ahora sí, de mi parte te escucho mejor. Qué bueno. Y te veo también. Con música de fondo también. Con música de fondo y barquitos, me parece que se ve allí a lo lejos, y el downtown de Miami, o qué. Sí, ese es el downtown que se ve
desde aquí, desde la entrada de Key Biscayne. Así es. Y esa es la Gran Marina, que hoy está con mucha actividad por ser sábado a la tarde. Claro, Yo las te marinas quería aquí en aportar, Miami fueron una de las primeras cosas que se abrieron después del, bueno, lo llamaremos también cuarentena, de alguna manera es lo que tuvimos. yo quería aportar otro dato, pero ese es una encuesta propia. A ver. Cuando alguien viene muchas veces seguidas a Miami, termina quedándose. Y yo agregaría algo más. Y A después le ver. resulta difícil irse a otro lugar. Bueno, sí, hoy charlábamos de eso, Eduardo, ¿no? Cómo nosotros estamos viajando últimamente tanto por nuestra actividad, pero siempre elegimos Miami como el lugar ideal para vivir. Bueno, no solamente lo elegimos, sino que yo que llevo 31 años viviendo aquí, en estos últimos 5 meses en que no he hecho ningún viaje, mi viaje más lejos creo que ha sido a Miami Beach, una vez por semana a la oficina o al banco, y eso significa no más de 25 o 30 minutos de aventura, que es el lugar donde vivo. Es el redescubrir la linda ciudad en la que vivimos. Sí, tal cual. Y quería preguntarte, ¿cómo fue tu primera vez en Miami? Yo me acuerdo de la mía, pero contame la tuya, porque todos tuvimos una primera vez y una primera impresión de esta ciudad que ha crecido y se ha transformado tanto, ¿no? Que es otra ciudad de la primera que vimos cuando vinimos por primera vez, ¿no? Completamente. Yo vivo aquí desde el año 89 y había viajado a Miami 2 veces o 3 veces anteriormente. Así que cuando llegué a vivir en el año 89 era otro Miami, completamente diferente. Esto parecía más un pueblo que lo que es ahora. Siempre recuerdo que en ese momento tratar de ir a cenar después de las 9 de la noche significaba acercarse a un Denny's porque no había otra cosa, que Lincoln Road era la calle abandonada de la ciudad, por algunas galerías de arte donde uno tenía que pedir cita para que lo atendiesen. Ocean Drive era la calle donde estaba la gente mayor, sentada uno al lado del otro, prácticamente a la espera de su muerte. Y eso era Miami Beach, entonces, así en el año 89. Yo vine en Pasaron el año 94 31 por años de esa primera vida. vez. En el año 94 me acuerdo que llegué y fui a desayunar a News Café, ahí en South Beach, un lugar muy, muy famoso. Claro, al que luego se hiciese más famoso todavía porque allí desayunaba Versace. Claro, que vivía a 2 cuadras donde lo mataron en la puerta de su palacete. Y esa zona estaba en auge y era el lugar de moda de los años 90, empezaba a florecer y empezaba a cambiar eso que vos contabas, ¿no? De la gente mayor por la gente joven que copó la zona y empezaron a prosperar los bares, los restaurantes, de a poco, ¿no? Creo que News Café era uno de los pocos que había en ese momento. Sí, así Y fue. también recuerdo haberme hospedado en un hotel cerca del aeropuerto, porque yo venía por trabajo, venía a hacer un casting en Telemundo, y entonces, bueno, el canal me hospedó allí, así que no pude ver demasiado, vine solamente un viaje relámpago, y lo único que pude conocer en ese viaje fue South Beach, pero me quedé fascinada. Y bueno, luego me vine a trabajar, me quedé un año trabajando y ahí sí pude conocer en el año 95 una ciudad que comenzaba a crecer en esa época. Y recuerdo que alguien me dijo, invertí en Miami, que dentro de 20 años va a ser una de las ciudades más importantes del mundo. Y lamento no haberle hecho caso. Para poner un dato también de esa época en la que yo llegué, las propiedades en Ocean Drive, y este es un número que parece increíble ahora, se vendían por $20.000. Increíble. Recuerdo Increíble. haber visto un departamento en Brickell Key, por $100.000 en ese momento, me llevaron a verlo y me pareció caro y ahora vale 4 veces más. Claro. Así que me arrepiento de no haber obedecido a los brokers que aconsejaban Mercedes, invertir. Todo eso Mercedes nos sirvió de experiencia, de conocimiento y de ver cómo se mueve este país y las ciudades. Y por eso cuando le transmitimos a nuestros clientes o a los inversores en general
que pongan un ojo en Detroit, es porque ya vivimos muchas de las cosas que en este país parece que en algún momento no sirven y luego se transforman en muy poco tiempo, porque fíjate que tú estás diciendo del año 94 y yo estoy hablando del 89, o sea que en pocos años la ciudad cambió completamente. Sí, y lo vemos permanentemente. Yo que vivo en Doral, me asombra ver cómo todo el tiempo está creciendo. Durante la cuarentena construyeron 2 centros comerciales nuevos. La actividad no se paralizó, la construcción no se paralizó, y están a punto ya de inaugurar estos centros comerciales. Bueno, vamos a ver ahora en las fotografías, que algunas de ellas y gran parte de ellas las tomaste en estos días, cómo se ve la ciudad y cómo se ve la cantidad de grúas y todo lo que tiene que ver con la construcción, que efectivamente, como estás diciendo, no se detuvo. Es una de las cosas que me sorprendía cuando al principio yo por voluntad propia no salía de mi casa, y cuando lo hacía me encontraba con que la ciudad había asfaltado las calles, arreglado los canteros, y la construcción había continuado como si todo estuviese normal. Sí, ayer hicimos una recorrida y vamos a compartir la foto, si te parece, de toda la zona de Wynwood Design District, que son las zonas que más han crecido últimamente, y después zonas tradicionales, ¿no? Como Surfside, Me Bal gustaría hacer un Harbour. comentario, Mercedes, de alguien que nos escribe por aquí y que nos dice que las anécdotas de Mercedes no aportan mucho, pasen a un tema de negocio, y que bien. nos disculpe la persona que nos hace ese comentario, pero nosotros tratamos de transmitir nuestras experiencias. Si fuese solamente tema de negocios, se contactan con nosotros durante la semana y con muchísimo gusto atendemos a todo el que solamente quiera negocios. Saben que es así, permanentemente estamos a disposición de todos. Lo que queremos hacer con esta transmisión de los sábados, en verdad, si uno nos ha seguido en los anteriores, verá que poco hablamos de negocio y realidad mucho menos de venta. No usamos el Zoom para vender, sino para mostrar, para contar, para asesorar, para informar. Es más un programa de televisión de los lugares donde trabajamos que un webinar para vender propiedades a nuestros clientes a distancia. Entendemos que los sábados a la tarde estamos un poco más distendidos, sabemos de los momentos difíciles y del encierro por la cuarentena tan larga y estricta en Buenos Aires. Tenemos muchos clientes allí que les agrada mucho poder viajar a través de nuestro Zoom también un poco, ¿no? Y disfrutar de otros lugares del mundo. Bueno, yo estoy en un bar, miren, ¿no? Repleto, típico bar americano. Sí, con mucha actividad, un lindo día de verano, en pleno agosto. Y bueno, la gente sale a navegar, como todos los fines de semana, una de las actividades más expandidas aquí en esta ciudad, con tanta agua, tanta bahía, tanto mar, Otro dato, tanto Mercedes, canal. La ciudad de Miami, el condado de Miami-Dade, es el que tiene el registro de la mayor cantidad de barcos de todo el país. Mira, es un dato que desconocía, realmente. Sí. Así que, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a Te seguir decía que ayer estuve recorriendo Sunny Isles, Bal Harbour, Surfside, y tenemos algunas fotografías con los rascacielos de esas áreas. Así es. Que realmente son impactantes. Seguramente que cuando nuestros clientes viajan, encuentran alguna torre de lujo nueva que no habían visto en el viaje anterior. Seguramente, y nos pasaba a nosotros cuando nos íbamos de Miami, volvíamos y encontrábamos qué había pasado, cuántos pisos habían crecido las torres que habíamos dejado quizás algún mes atrás en pleno inicio. Vamos a seguir entonces compartiendo aquí las imágenes. Permítanme. Me parece que me equivoqué de pantalla. Ahora sí, ahora sí. Y este es un dato también que me parece interesante, Mercedes. Dice, Florida es un estado número 1 en el ranking de compradores extranjeros de viviendas, y además lo es por 12º año consecutivo. Florida ocupa el lugar con el 22% de todas las compras internacionales que se hacen en Estados Unidos. Qué dato, ¿eh? Un dato que no me llama la atención porque nosotros que chequeamos los valores de las propiedades permanentemente, todas las propiedades habían sufrido
casi todas las que querían realmente venderse, habían sufrido una leve baja cuando fue la cuarentena al comienzo. Diría abril, mayo, hasta junio se podrían encontrar oportunidades, precios un poquito más baratos. Ahora ya que estamos en agosto, los precios volvieron a subir y creo que se ha recalentado tanto el mercado que han subido más que antes. Sí, los datos estadísticos ya del año pasado mostraban justamente cómo los precios se habían incrementado y efectivamente lo que estás diciendo es lo que hemos vivido en los últimos meses. El hecho de que hay una gran cantidad de compradores que están poniendo sus ojos en Miami y haciendo inversiones en esta ciudad, y en Miami y en el estado de Florida en general. California ocupa el segundo lugar con el 15%, luego lo sigue Texas con el 9%, Nueva York con el 5% y New Jersey con el 4%. Así que ese es el ranking de los compradores extranjeros y lo interesante de todo esto para el estado de Florida es que es el número 1 y además viene siéndolo por 12º año consecutivo. Y aquí, Mercedes, me gustaría mostrar algo que muchas veces lo mostramos, y es que quien vaya a invertir y que lo que busque es una rentabilidad racional, lo que tiene que mirar es cuál es la curva de la economía. Y así, si hoy nos posicionamos en qué pasa en Miami, este es un gráfico que muestra qué pasó hasta el 2012, y el 2012 en adelante lo complementamos con lo que hablábamos antes, donde dice que los precios actualmente están a los mismos de los que estaban en la época previa a la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y entonces aquí sí me gustaría que hablásemos un poco de ese retorno emocional, como nosotros lo definimos, y el otro día me preguntaba un cliente, ¿no?, que por qué lo llamábamos emocional. En verdad lo llamábamos emocional porque es la decisión que uno toma cuando son objetivos o aspiraciones que uno tiene y que no pasa tanto por una cuestión de números, ¿no?, sino que lo conlleva más a una cuestión de qué le gusta. Quiero estar en la playa, cerca de la bahía y demás. Y aquí, Mercedes, rescaté algo que habíamos hecho a principios del año 2019, y era nuestra gira que íbamos a hacer y que la hicimos en gran parte. Nos quedó prácticamente el final, que era China y Australia, en nuestras presentaciones que hoy hacemos a través de Zoom. Ese era el cronograma que teníamos allá al principio del 2019, y es lo que de alguna manera me lleva a redescubrir Miami, al estar en esta ciudad en la que, repito, llevo 31 años y en la cual han nacido mis 2 hijos, y me encuentro con que la estoy redescubriendo al no estar haciendo viajes. Vamos a ubicarnos en el mapa, ya en el sur de Florida. Allí podemos ver Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, Pompano, Boca Ratón. Más al norte encontraríamos a Palm Beach, y hacia el sur Homestead, Florida City, y ya la US 1 o la Ruta 1, que es la que lleva hacia Key West. Y todo el espacio verde que se ve allí, que son los Everglades. Del otro lado encontramos el Golfo de México y ciudades como Naples, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poco, Mercedes, hasta que te vuelvas a conectar, de lo que es Miami, de lo que ofrece Miami, de por qué hablamos de una rentabilidad emocional y dónde son las zonas en las que uno podría lograr una rentabilidad racional, además de capitalización. Aquí algunas imágenes de Miami, de esta linda ciudad por la que hoy estás caminando allí en Key Biscayne. Sí, complicada, tratando de buscar un lugar con buena señal. De fondo, sí, tal cual. Todo esto hoy ofrece realmente algo que está en crecimiento, como ese puente, Mercedes, que se va a construir en Biscayne, donde está el Museo de Jorge Pérez y el Museo de Cívica. Ahí, en ese cruce, ese es el diseño que se va a hacer del puente ornamental en la autopista que comunica Miami Beach, que desemboca allí en la 5 y que va hasta los Everglades prácticamente. Y cuando hablamos de la rentabilidad emocional, lo hacemos porque, bueno, aquí uno puede disponer de condominios
donde prácticamente son un resort. Uno tiene todas las comodidades y mucho más. Esta torre, por ejemplo, que está frente a Bayside, y que originalmente era el lugar donde se encontraba el Hotel Everglades, torres que luego se llamaron Everglades, que estuvieron en una bancarrota y que finalmente adquirieron el nombre de Biscayne. Esa tiene 3 piscinas y las tiene de una manera tal para que siempre en alguna de ellas le dé el sol durante el día. Así que es un lugar donde, bueno, uno puede disponer allí de gimnasios, de salones, de 3 piscinas como hablamos, y de las vistas espectaculares que tienen estos 2 edificios, estas 2 torres en el downtown de Miami. Eduardo, si uno quiere disfrutar de su apartamento, eso es una opción. Tu señal sigue fallando, Mercedes. Sí, te preguntaba, ¿es rentable comprar en una torre como esa? Sí, claro, mira, ahí hay una vista desde uno de sus balcones, donde se ve inclusive hasta el anfiteatro que está allí en Bayside. Se ve el lobby, el diseño de una de sus cocinas, eso es en un estudio, una de sus piscinas, y el acceso a todo lo que es el puerto de Miami, y del otro lado Fisher Island y Miami Beach. Y a la derecha, en realidad, de ese balcón, se ve donde tú estás, que es Key Biscayne. Una característica, mira, en Miami hay 260 parques y más de 1 millón de árboles. En el condado Miami-Dade, 260 parques y más de 1 millón de árboles. Y ahí está la foto característica de Miami. Esa foto está tomada a 150, 200 metros de nuestra oficina en Miami Beach. Clásico lugar de los bañeros, de los salvavidas allí en Miami, y que se extiende por todo lo que es la costa de la ciudad. Y eso que parece un incendio, en verdad es un atardecer en los cielos tan característicos de Miami, una puesta de sol aquí en la ciudad. Y hablando de los edificios que recorrías ayer, Mercedes, aquí tenemos uno de ellos, cuando transitabas por lo que es la zona de Sunny Isle, ciudad que se constituyó como ciudad hace aproximadamente 25 o 27 años. Aquí estamos transitando entonces toda esa área. Esa es una fotografía tuya de ayer. Las torres de Jay también en Sunny Isle. Y así se veía ayer a la tarde. Esta foto, Mercedes, creo que la habrás tomado cerca de las 7, 7 y media de la tarde, en lo que es Surfside, transitando allí con muy poco tráfico. Convengamos que Miami Beach, en esta época del año y en todo el año, tiene una gran afluencia de turismo y hoy se ve reducido. La semana anterior, el índice de ocupación hotelero de la ciudad de Miami Beach rondaba el 10%. Así que para una ciudad como Miami Beach, eso es estar prácticamente vacía, como lo muestra esta calle. Parte de los edificios muy modernos que se terminaron de construir en el último año, año y medio, y otras vistas ya llegando hacia Bal Harbour, allí por Collins, a la altura de la calle 95-96, el edificio de Costantini, construido en Bal Harbour, esas tierras donde se construyó el edificio, es donde originalmente estaba el Clubhouse de la ciudad de Bal Harbour. Y así luego, cuando se cruza el puente, y luego de atravesar Haulover Park, se llega a los edificios de Sunny Isle. Yo tuve la fortuna de haber asistido a las reuniones del City Hall, que siempre hablamos de asistir a donde se planifican las ciudades, y justamente cuando la ciudad se independizó y pasó de ser una ciudad donde lo que había eran moteles de 2 y 3 pisos, a los edificios que hoy vemos, entre ellos las torres de Trump o las torres de la Aqualina, y allí vemos varias de las grúas de lo que se está construyendo actualmente. Ahí hay otras y otras más. Y la torre de Porsche, un edificio diseñado por Porsche y que tiene la particularidad de que los estacionamientos están
en el piso donde uno vive. Así que si uno vive allí en la torre 40, en el piso 40, se va con el ascensor, con el elevador y su auto hasta el piso 40, o el 60, porque es una torre que tiene 60 pisos. Mercedes, creo que ahora no solamente no te escuchamos, así, ahora te volvemos a ver. Y esa es una fotografía ya cuando uno cruza del otro lado a la parte continental y va a la zona del diseño de Miami, al Design District, una zona que ha crecido enormemente, que durante muchos años fue una zona muy relegada y que hoy es un lugar de moda en Miami con las principales marcas, ¿no? Allí vamos viendo algunas de ellas. Y estas fotos también son fotos que hiciste, Mercedes, ayer. Eso está vigente. No sé si me escuchan, estoy saliendo de Sí. Quilín porque la señal acá era horrible. Ahora no se te ve, pero te escuchamos. Bueno, por lo menos ya algo logramos. Me estoy yendo hacia el continente, hacia Brickell, a ver si de ahí tengo mejor señal. Comentaba que estas fotografías que sacaste ayer son, en este caso, del Design District, que es una zona que ha crecido enormemente y con las principales marcas. Allí hay un movimiento, bueno, todo el año, ahí lo vemos en estos días también. Sí, tal cual. Y como Wynwood también ha crecido tanto últimamente, comenzó siendo el barrio artístico y ahora es un barrio más de salida nocturna. Se ha poblado de bares, de restaurantes, y las galerías de arte se han mudado hacia lo que se llamaba antes Little Haití, y ahora es toda la zona, un nuevo desarrollo llamado Magic City, donde se están instalando empresas tecnológicas, productoras artísticas, galerías de arte. Todo eso es el corredor Biscayne hacia el norte. Sí, ahí vemos una fotografía característica de Wynwood, las paredes decoradas, y como efectivamente estás diciendo, el crecimiento que está teniendo esa zona era impensado quizás hace unos años atrás, porque era un área muy deprimida de la ciudad de Miami. Hoy lo que vemos en Wynwood son paredes decoradas, todo con mucho arte, diseño, una zona muy bohemia y que efectivamente lleva teniendo un crecimiento muy grande que se ha extendido ya fuera de Wynwood, y no solamente ellos, sino que se ha comenzado a construir hasta hoteles en el área. Eduardo, te voy a preguntar lo que preguntan habitualmente nuestros clientes, inversores. ¿Cómo podemos diferenciar el barrio para hacer una buena inversión con buena rentabilidad de la zona que más nos gusta a nosotros cuando venimos de vacaciones o donde nos gustaría vivir? Yo creo que hoy hay que tener en cuenta justamente qué es lo que me gusta y qué es donde voy a obtener rentabilidad, de rentabilidad racional. Vamos a dividirlo en la rentabilidad emocional y la rentabilidad racional. Si lo que busco es una rentabilidad emocional, probablemente lo que venimos viendo, las torres, la playa, Brickell, el downtown y todo lo que tiene que ver con el corredor marítimo de Miami, es un lindo lugar para aquel que busque estar cerca de las playas, de los centros comerciales, rodeado de palmeras y de muy buen clima. Ahora, si lo que busca es ya llevar eso a un número y ese número transformarlo en una rentabilidad racional, hoy no va a ser el lugar mencionado recién para hacer las compras. Sí lo va a encontrar, y ahora vamos a hablar justamente de todas esas zonas. Estamos saliendo aquí de lo que sería Wynwood, y ahí hay el letrero de la inauguración, miren qué año, yo no había nacido, el 25 de enero del año 1957. Ese día se inauguró la Florida Turnpike. Para los que han estado en Miami y han ido a Orlando, seguramente ha sido el camino que seleccionaron para unir las dos ciudades. Bueno, esa Florida Turnpike, que se inauguró en el año 1957 y que se la considera una autopista fuera de estrés, hoy se ve como estas fotografías. El crecimiento que ha tenido esa autopista, en verdad, es sorprendente. Y la explicación está en el crecimiento que está teniendo la ciudad hacia el sur de Miami. Nosotros venimos hablando de esa región desde hace mucho tiempo, y de hecho en nuestras presentaciones, cuando hablamos de Miami, decimos que es uno de los lugares donde todavía hay oportunidades. Y las oportunidades están dadas, por ejemplo, porque esa autopista que hoy vemos allí
y que sigue creciendo, ahí vemos cómo las están ampliando, han pasado en algunos de los tramos de tener 2 carriles a tener 4. Entonces, eso aquí no se hace porque sí, se hace porque hay una planificación. Y la planificación finalmente lo que lleva es a que el sur del condado Miami-Dade crezca. Y lo haga de una manera muy importante, entre otras cosas porque es el lugar donde hay tierras. Si alguien hoy quisiese construir en Miami Beach, lo que tiene que hacer es comprar algo construido, demolerlo y hacer lo que quiera. Así nos pasó en nuestra oficina original, que estaba en Collis y la calle 22, entre la 22 y la 23, donde hoy está el Hotel W, y originalmente estaba el Hotel Holiday Inn. La cadena Starwood, la dueña en ese momento de Sheraton, W, compró el Holiday Inn, lo demolió y construyó lo que hoy es el Hotel W. Bueno, al lado, hacia el sur, hoy hay tierra suficiente. De hecho, es la zona de la agricultura en el condado Miami-Dade. Entonces, ahí es donde encontramos el despliegue de autopistas que hoy hay en esa zona. Impensado cuando yo llegué aquí en el año 89. Sí, solamente uno tomaba esa autopista cuando iba de paseo a Los Cayos. También, era una zona que uno no iba nunca para ese lado porque no había nada. Solamente la atracción turística de Key West o de Isla Morada o algún lugar así. Pero ahora hay gente que va y viene por esa autopista porque vive en el sur, vive en Homestead o en Florida City, pero trabajan en Miami. Así, o trabaja en la misma zona, porque una de las características que ha pasado con esa zona es que en parte tiene su propia vida. En Homestead, por ejemplo, está la base aérea, que cubre toda la parte sureste del continente, y está el autódromo, y hay una serie de actividades que hace que la gente no tenga que trasladarse, más que algunas millas por esa autopista. No necesariamente va al downtown de Miami todos los días. Entonces, eso ha generado todo un complejo habitacional de viviendas en una zona que hasta no hace mucho era realmente agrícola. Cuando alguien pensaba de dónde provenían los tomates que uno come, siempre lo asociaba, porque era así, con Homestead y toda la parte del sur del condado Miami-Dade. Hoy sigue siendo así, pero se ha restringido a otras áreas y se ha hecho estas autopistas y estos desarrollos en los últimos años. Eduardo, me vine a Brickell. Estoy en Brickell ahora. Me vine al Shopping Brickell City Center, que se ha inaugurado hace muy poco. Así es. Mira, ahí tenía una pregunta, Mercedes, porque ahí está la tienda de Apple más grande de Florida. Y Apple tiene sus tiendas cerradas, así que supongo que esa también estará cerrada. Sí, ahora en un ratito voy a entrar al shopping a ver si Apple abrió finalmente, porque es uno de los negocios más visitados en este nuevo centro comercial, que está rodeado de nuevas torres. Esto no para de crecer. Decime, Eduardo, ¿es buen negocio invertir hoy en Brickell buscando rentabilidad o está solo para comprarse un departamento para uso personal? Para el que busca la rentabilidad emocional es excelente, porque como tú bien estás diciendo, esa zona ha crecido enormemente, hay edificios de primerísima línea, está ese centro comercial que compite con los mejores, hay toda una zona de restaurantes que se abrieron en los últimos años y se siguen abriendo, con lo cual para el que busca rentabilidad emocional tiene Key Biscayne a nada, a pasos, puede ir caminando, o en bicicleta, que es una de las actividades que se hace en la zona. Es excelente. Para el que busca una rentabilidad racional y va a tener que buscar una oportunidad. Hoy nosotros administramos propiedades en la zona y las propiedades del área pueden estar dejando entre un 2 o un 3%, me inclino más al 2 que al 3. Cuando decimos que Miami con suerte deja un 5, ¿esto es muy malo para el cliente inversor o si lo compara con su país no le parece tan malo? Bueno, yo creo que si le hacemos la pregunta a nuestros oyentes y nuestros oyentes nos responden, por lo que escuchamos día a día en nuestras presentaciones de las semanas, que nos hablan de rentabilidades del 2 y que en algunos casos son prácticamente sin rentabilidad y con los riesgos que significa tener un inquilino en algunos de los países que nos escuchan, yo creo que aún en ese caso sigue siendo una muy buena inversión.
Y por supuesto siempre va a ser una buena inversión para resguardo de capital, porque estar hablando de que la zona de Brickell es el segundo distrito financiero del país, después de Nueva York, y que está considerada como la Wall Street del Sur, bueno, eso ya es casi una garantía, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Miami que no deja de crecer. ¿Y en qué áreas, Eduardo, podemos encontrar más del 5 de rentabilidad? Si nos alejamos un poco más de los barrios... Por la Florida Turnpike llegamos a Florida City, que es el letrero que ahí vemos, es una pared dibujada allí en Florida City, donde nosotros venimos desde hace muchos años viendo ese crecimiento hacia esa zona del condado Miami-Dade, y donde en definitiva es donde nace la Florida Turnpike. La autopista nace, la milla cero está en la intersección con la US 1. Florida City tiene la particularidad de ser la ciudad continental más austral de Estados Unidos, y paso obligatorio para todo aquel que vaya a Key Largo, Maratón, como mencionabas, o finalmente Key West. La ciudad vecina en los Keys de Florida City es Key Largo, es el primero de los Keys. El último, el más lejano, termina siendo Key West, que está considerada y que es la ciudad más austral de Estados Unidos, pero es una isla. La ciudad continental es Florida City. Mira, allí aparece un letrero con mi foto y con mi nombre, y me voy a detener un ratito, Mercedes, para que hablemos justamente de oportunidades aquí en esta zona. Ese es un lote que en su momento un cliente nuestro compró, después lo colocó a la venta, y otro cliente nuestro, que probablemente nos esté escuchando, lo compró. Y en él comenzó a diseñar un plaza. Hoy mi letrero fue reemplazado por ese que, bueno, no tiene la mejor calidad en esta fotografía, pero lo que dice es que allí se va a construir el Florida City Plaza, aprovechando todo este lote, que por cierto está ubicado en la calle principal de la ciudad, y que además está frente a la municipalidad, al City Hall de Florida City. Esas son las fotografías que el arquitecto Ariel tomó para la presentación que se hace a la ciudad, todos los planos, lo que va a ser, estas son fotografías de parte de los planos, que se presentan a la ciudad para lograr los permisos. Ese es el área y cómo va a estar hecha la distribución de los locales, y todo lo que tiene que ver con el diseño de los estacionamientos. Aquí hay que tener en cuenta, en Estados Unidos, la importancia de la cantidad de espacios de estacionamientos, de acuerdo a las unidades comerciales en este caso, o a las unidades de vivienda cuando nosotros las mencionamos. Así que este es un plaza que en los próximos días va a tener la aprobación ya de la ciudad para comenzar a construirse, y como mencionaba antes, está frente al mismo City Hall, a la misma municipalidad, en la avenida principal de Florida City. Así que ahí hay imágenes de todo lo que ha sido y es la presentación a la ciudad para lograr la aprobación del mismo. Aquí está una pequeña fotografía de cómo va a quedar finalmente esta superficie de 150 pies por 150 pies destinada a una actividad comercial, un plaza. Aquí los plazas es el típico lugar comercial donde tiene los estacionamientos, la persona llega con su auto, va al local y se retira, así que tiene que tener muy buenas facilidades para maniobrar y fundamentalmente para estacionamiento. Aquí también, en Florida City, y con este mismo inversor, en su momento adquirió a través nuestro este lote, y ese lote permite la construcción de un dúplex, que actualmente está también en el proceso de aprobación por parte de la ciudad. Este lote fue una muy buena adquisición para nuestro cliente, nuestro inversor, y finalmente se inicia toda una construcción de lo que va a ser este dúplex, que aquí están los diseños y planos realizados por el arquitecto Ariel, así que gracias por habernos facilitado esta información y poderla presentar hoy. O sea, ¿hay oportunidades? Sí las hay. También hay oportunidades en un barrio, en una zona donde nosotros desde hace muchos años venimos trabajando en ella, que se llama Key West, que es un complejo de 200 casas,
Esas casas en la época previa a la burbuja inmobiliaria se vendían en el orden de los $240.000, luego tuvieron una abrupta caída y llegaron a venderse, yo recuerdo en su momento los inversores compraban a través nuestro por menos de $60.000. Hemos hecho un gran trabajo de recuperación de toda esa zona, de toda esa área de casas, hemos hecho mantenimiento, pintura, permanentemente refacciones para mantenerlas como se ven en las imágenes de las fotografías que estamos mostrando. Son casas que se terminaron de construir en el año 2007, 2005 y 2007. Detalles de cómo mantenemos el barrio, algunas de las casas inclusive están alquiladas al Plan 8 del gobierno. Esa es una presentación que hicimos allí en una de las casas con la gente del Citibank para primeros compradores, con lo cual el Citibank tiene un programa a través de Sandy, que quizás los que vieron algunos de nuestros primeros programas él participó. Aquellos que van a comprar propiedades por primera vez tienen la oportunidad de acceder a un crédito muy bueno, con unas tasas de interés muy bajas y a un largo plazo, 30 años. Y aquí para el mejoramiento de las propiedades, nosotros lo que hemos hecho, y esto fue en el año 2019, en febrero, hace un poco más de un año, le ofrecimos a los propietarios, a las casas que nosotros administramos allí, pintarlas, y simplemente con una pintura en el exterior, en toda la parte exterior, las aberturas, las paredes, en diferentes modelos, logramos que la última casa vendida, que fue el mes pasado, se vendiese en $160.000. Con lo cual ha habido una recuperación muy buena de los precios en esta zona, y con una inversión que en este caso rondó los $1.800, la realidad es que pasaron los precios de 150 a 160, que es la última que se vendió. Y permanentemente lo que buscamos con los inversores es justamente eso, lograr maximizar la inversión que ellos tienen. Por un lado, mejorando la rentabilidad. Aquí cuando comenzamos con estas casas los alquileres estaban en el orden de hasta 900 y menos, y hoy ya llegan al orden de los $1.600, son casas de 3 dormitorios, jardín adelante, jardín atrás, 2 baños y medio en algunos casos. Mercedes, te cuento que se nos pasó el día. Sí, lamento las presentación. complicaciones técnicas, sí, no sabía que había tan mala señal ahí en la autopista de Key Biscayne. Por lo general hay siempre interferencias, ¿no?, en las autopistas cuando uno está hablando por teléfono con las señales de internet. Pero bueno, la próxima esperemos que salga también como la de Detroit del sábado pasado, que estábamos más lejos, pero la señal fue mucho mejor. Seguramente. Ahí buscaremos un lugar donde haya mejor. Hay aquí algunas preguntas o comentarios que me gustaría compartir. Y Luis nos dice, a nosotros nos encantan sus programas con anécdotas, hasta se hace corto, negocios de lunes a viernes, jaja. Bueno, gracias Luis. Rubén, ¿cuánto costó el lote para el dúplex en Florida City? Gracias. Rubén, si nos envía un email, se lo decimos. Seguramente el propietario del lote nos está escuchando y del proyecto, y bueno, me parece que quizás no sería bueno que lo comentemos así, más allá de que es público, porque en verdad si uno entra a la página del condado lo puede ver. ¿Se puede construir sistema steel framing? ¿Es más económico? Sí, de hecho así se hace, se construye también de esa manera. Sí, estas son algunas de las preguntas que hemos tenido hoy. Le vamos a dedicar, Mercedes, un día a solo preguntas, y preguntas en vivo, porque en verdad se nos va la hora de nuestro programa, como ya lo llamamos, y nos van quedando montones de preguntas que no le podemos dar respuesta. Y sabemos que hay muchas preguntas que quedan en el camino, relacionadas con las sociedades, relacionadas con el tema impositivo, que es un tema muy importante porque el 15 del mes de septiembre vence la presentación, 15 de septiembre, 15 de octubre, preguntas vinculadas con los detalles de las zonas, así que vamos a armar un programa solamente para... Y la administración también, preguntas. ¿no? Y un tema, sí, los temas de administración que siempre son muy solicitados y nos piden permanentemente. Así que, en verdad, nos han quedado montones de preguntas. Sí. Aquí nos dice Keyways ha dejado una muy buena capitalización en 5 años, desde 2015, que invertí por primera vez. Así es. Gracias, Gustavo.
Y para aquellos participantes que tienen interés en propuestas y oportunidades concretas de inversión, es importante para nosotros hablar con cada uno de manera privada, porque como todos los casos son distintos, el monto a invertir y el objetivo es diferente en cada cliente, es muy difícil para nosotros ponernos a ofrecer propiedades Zoom, cuando en realidad no es la idea, ¿no? Eso preferimos hacerlo de una manera más personalizada, ¿no, Eduardo? Así es, y los invitamos, ahí tienen nuestra información. Alguien pregunta por aquí, ¿cuál es la zona con mayor proyección de crecimiento en Florida? El sur es una de ellas, la zona de Biscayne Boulevard, con la 163 y todo el corredor que va hacia la I-95 es otra de ellas. Nosotros estamos permanentemente monitoreando las ciudades, nos dedicamos a eso y además nos gusta hacerlo, y estamos permanentemente viendo hacia dónde van los crecimientos, cómo se proyecta, como por aquí también nos preguntan. Muy bueno, lo veo todos los sábados, gracias Miguel, excelente, felicitaciones, bueno, gracias a todos. ¿Qué opina de la zona de Lake Worth? Yo mismo tuve alguna vez una inversión en Lake Worth, no administramos propiedades que están a más de una hora de nuestra oficina, y fue una de las razones por las cuales hasta la vendí, porque me resultaba difícil administrar una propiedad que se encuentra a más de una hora de nuestra oficina. Lake Worth, depende de dónde busque invertir allí, tenga cuidado, llámenos si gusta. ¿Trabaja solo Miami-Dade? ¿Puede ser Fort Lauderdale? Sí, en la compra-venta puede ser, pero no en la administración. Lo repito, nos resulta muy difícil administrar propiedades y no lo hacemos que estén más allá de una hora de distancia. Por eso tenemos la oficina de Detroit y hacemos el mismo criterio y lo mismo aquí en el área de Miami. Por aquí quedaba crédito hipotecario, vamos a hablar sobre el tema, y Mercedes, me gustaría adelantar algo. Dentro de poco vamos a cumplir 50 emisiones, y estamos organizando una presentación completa para ese momento, con gente de los préstamos, de las franquicias y de todo lo demás. Alguien nos pregunta aquí, y ya para finalizar, Mercedes, ¿cómo vemos nosotros el tema de Detroit? Si tiene mucho tiempo para seguir. Sí, Detroit tiene allí, por lo menos, aquí en la pregunta concreta dice, ¿cuánto creen que va a demorar el desarrollo en Detroit? Por los cálculos y todos los análisis que se hacen, los precios se deberían duplicar en Detroit entre los próximos 5 o 6 años. Mercedes, no te vemos. Así que bueno, me despido. Allí enfrente de tu auto. Por lo menos, a ver, me voy a dar vuelta a la cámara, así me ven. Ahora sí. Estaba tratando de mostrarles Brickell, pero bueno, estoy dentro del auto, el único lugar donde encontré señal hoy, así que aquí me quedé. Muchísimas gracias, saludos, buen fin de semana, y nos vemos el sábado próximo. Así es, Mercedes, que disfrutes lo que queda de la tarde allí en Brickell, que por lo visto está concurrida, y a todos los que hoy nos siguieron, muchas gracias nuevamente. Mañana vamos a tener la grabación ya de esta presentación, y la colocaremos en YouTube como están las demás. Así que a todos los invitamos a que nos contacten cuando gusten, y los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Miami. Gracias nuevamente, gracias Mercedes, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Gracias, adiós.